Saludamos en el nombre del Señor Jesucristo de parte de la Iglesia del Corazón de Dios. Para nosotros de verdad es un gozo que usted nos pueda acompañar y que nos pueda seguir en todas las enseñanzas que estamos emitiendo de parte de la Iglesia del Corazón de Dios a través de las redes sociales. Y a propósito de las redes sociales, queremos hacerles algunas recomendaciones. La primera recomendación es que por favor nos dejen en Facebook, nos dejen por favor un comentario o una reacción por parte de YouTube. Si usted no lo ha hecho, es la primera vez que nos está escuchando, por favor, suscríbase al canal, active el botón de notificaciones, que es un botón en forma de campanita para que le lleguen notificaciones a su celular cada vez que subamos contenido al canal. También es importante que en YouTube usted nos deje su like por cada uno de los videos. Es muy importante porque la plataforma de YouTube cuenta los likes y le recomienda los videos a más y más personas. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos también ayudar para que el mensaje llegue a más y más personas. Y también, pues, déjenos, por favor, su comentario aquí en la cajita de los comentarios que está ahí abajo del video de transmisión. Eh, Dios les bendiga por seguir estas recomendaciones. Hay otras recomendaciones acerca de cada enseñanza de la palabra del Señor, que por favor usted nos puede acompañar con su Biblia física. La Biblia física es muy importante. Si usted no tiene la Biblia física, una Biblia física, uno tiene a la mano la Biblia del celular, nos puede acompañar con la Biblia de su celular, no hay ningún problema. El tema es que la Biblia del celular a veces, el problema es que nos llegan notificaciones de otras aplicaciones y esto nos puede distraer. Pero si usted no tiene otra Biblia o si usted no tiene a la mano sino la Biblia en su celular, no se preocupe, acompáñenos con su Biblia, es lo importante, que nos pueda acompañar con su Biblia. Vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Para eso quiero que por favor me acompañen en la siguiente oración. Para eso, si usted puede hacerlo, cierre sus ojos allí donde usted está, levante sus manos allí donde usted está y incline su rostro allí donde está. Padre Celestial, te exaltamos, te glorificamos y nos entregamos este momento para que seas dirigiendo todas las cosas de acuerdo a lo que quieras, Señor. Ábrenos nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor. Señor Jesús, seas tú enseñándonos, seas tú abriendo mi boca, Señor, a través de mí, Señor, para que tú seas usándome, Señor. Que tu palabra sea clara, tu palabra sea eficaz, Señor, en cada una de las personas que nos están escuchando. Espíritu Santo, por favor, sé tú el que pongas ese toque de tu unción en toda esta enseñanza. Pedimos en el nombre. Amén. Como usted pudo ver en la animación inicial, y si no pudo ver en la animación inicial, le recuerdo que esta enseñanza tiene como título El destino eterno. El destino eterno es muy importante que nos sepamos acerca de este destino eterno. Durante muchas de las enseñanzas, casi todas las enseñanzas, hemos hablado acerca de esto, el destino eterno. Y es muy importante poder ahondar una vez más, porque ya lo habíamos hecho en algunas ocasiones, pero una vez más es bueno volver otra vez a ahondar un poco sobre estos temas, porque nosotros tenemos como creyentes, como verdaderos creyentes, nosotros tenemos que entender que nuestro destino, cuál es nuestro destino eterno, qué es lo que Dios quiere para nosotros en ese destino eterno, ¿cierto? Y también, además de eso, que nosotros podamos entender la importancia que tiene en nuestra vida el Evangelio, el poder que otras personas también sepan de la palabra del Señor, porque el que no crea va a tener también un destino eterno que no es para nada agradable. Entonces, quiero que por favor me acompañen
a Romanos. Y vamos al capítulo 2 versículos 5 al 8. Vamos a leer 5 6 7 8 5 al 8. Vamos a leer Romanos 2. Y si usted tiene su Biblia física, ponga allí una seña, allí en este pasaje de las Escrituras, porque allí vamos a ir abundando sobre este tema, que es muy importante. Dice Pablo, el apóstol Pablo, que escribió esta carta a las personas que estaban en Roma, por eso se llama Romanos, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acá, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tremendo, tremendo lo que dice acá el apóstol Pablo y es algo muy revelador. Ya también lo había dicho el Señor, ¿no? En los evangelios también nos lo dice y es algo que no podemos olvidarnos. Nosotros sabemos cuál va a ser ese día final. Nosotros tenemos que entender esto. Este mundo tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de caducidad, llegará a su fin. Eso es algo que no podemos, independientemente de quién crea o quién no crea, esto va a ocurrir, tiene una fecha de caducidad, va a llegar a su fin. No, no sabemos, sin embargo, cuándo es esa fecha de caducidad, no lo sabemos. Eh, pero no estoy hablando, a veces estoy hablando de teorías de conspiración que el mundo ha promulgado, no. Estoy hablando de teorías de conspiración. Cuando estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de eso. Estoy hablando de algunas teorías de conspiración que el mundo tiene. Y tampoco de cosas pronosticadas por la NASA o por los centros espaciales en cuanto a cosas espaciales en el espacio que le van a ocurrir al planeta Tierra en un futuro a miles y a miles de años o de años. No, no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese tipo de cosas. Por supuesto, no desconozco, no dejo de reconocer más bien que pues, los estudios que han hecho y todo lo que se ha pronosticado espacialmente de objetos que pueden chocar contra la Tierra, de las galaxias que se pueden encontrar unas con otras, de que hay estudios que incluso están diciendo que la galaxia de Andrómeda se puede estrellar contra la Vía Láctea en miles de millones de años, y bueno, en fin, etcétera. Pero no le estoy hablando de eso, no le estoy hablando de eso cuando le estoy hablando del fin del mundo. Estoy hablando de pronósticos y todo eso que pueden ser, que son de personas muy estudiadas, de personas muy inteligentes y que hay unas proyecciones y unas predicciones allí. Pero de eso no le estoy hablando yo le estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios, que nos dice que en algún momento vendrá el fin. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Este mundo va a llegar a su fin. ¿Cuándo será? No lo sabemos. ¿Cómo será el fin? Ya nos lo dice, si usted va al libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, usted va a ver cómo va a ser el Señor y cómo se va a acabar todo este mundo. Lo va a ver allí. Hay unos, es un libro lleno de simbologías y tal vez no podremos entender a profundidad muchas cosas, pero allí está cómo acabar todas las cosas. Allí está como el Señor piensa dar fin a todo eso. ¿Sí? Entonces, por eso no le estoy hablando, por eso le decía ahorita, yo no le estoy hablando de esos pronósticos y esto que tienen las agencias espaciales y esto, que son muy interesantes, muy interesantes que uno pueda ver todos estos tipos de pronósticos, estos tipos de estudios, porque realmente son proyecciones interesantes. Es eso.
son temas muy interesantes, sin embargo yo les estoy hablando de la palabra del Señor. Entonces, por encima de saber cómo será el fin, porque a veces nos intriga más eso, ¿no? Nos intriga más eso de cómo será el fin a qué hago para poder llegar a vida eterna, ¿cierto? A veces el ser humano está más interesado en eso, en cómo va a ser el fin de todas las cosas, cómo fue el principio de todas las cosas, y se desvía su mirada hacia eso, se distrae con eso y no se da cuenta que eso no es lo más importante. Lo más importante es entender que que tenemos unos destinos eternos y que es mejor procurar uno que otro destino eterno. Entonces, y eso lo podemos hacer solamente acá en la tierra, estando aquí en la tierra. Entonces, por encima de saber cómo será este acontecimiento verídico del fin del mundo, desde hace mucho ya nos lo advierte la escritura, este fin del mundo, debemos entender que hay una vida después de la muerte física y que esta vida será eterna. Juan 11:26, estas son palabras de Jesús. Juan 11:26, dice el Señor Jesucristo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es eso? Mire estas palabras de Jesús, esta frase parece muy corta, pero es tan profunda aquí el Señor. Entendemos el concepto de, porque póngale cuidado a eso. Si nosotros entendemos el concepto de muerte como separación, podremos comprender con mayor profundidad por qué el Señor Jesucristo dice no morirá eternamente. Morirá eternamente. O sea, se refiere a que hay dos estados eternos. Hay dos estados eternos. Junto a Él vivimos por siempre. Estamos viviendo por siempre. Ahora, separados de Él también es el otro estado. El otro estado, separados por siempre de Él, es muertos por siempre. Estamos separados. Génesis 2:16, 17 dice ahí la palabra del Señor relata el mandato de Dios de no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero él dice, no lo coman para que no mueran, ¿cierto? Entonces, usted y yo tenemos que entender este tipo de argot de la Biblia. Tenemos que entender como dice, la jerga de la Biblia, nuestro idioma, nuestra forma de hablar tiene que ser acorde también a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando la palabra del Señor nos está hablando de muerte, es eso, separados de Dios, separados de Dios, ¿cierto? Entonces, eh, eh, todo esto se correlaciona, ¿sí ve? Entonces, nuestro espíritu no puede vivir si no es por Cristo, porque la fuente de vida es Él, es Cristo. Además, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Y esto dice, y en Juan 15:5, Él nos dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos y separados de Él, nada podemos hacer. Y esto es muy cierto. Y Juan 14:5 que nos dice que Él es el camino, la verdad, la vida, nadie llega al Padre sino por Él. Entonces, vemos a través de la Biblia que Él, Señor Jesucristo, es la fuente de la vida. Nuestro espíritu no puede vivir. Si no es por Cristo. Si el espíritu está muerto, ¿qué quiere decir esto? Si el espíritu está muerto, no podemos tener acceso a la vida eterna porque la parte de nosotros que comunica con Dios, que puede relacionarse con Dios, es precisamente nuestro espíritu. No podemos tener una relación con Dios si nuestro espíritu está vivo. Amemos. mm, entonces, a menos que nuestro espíritu nazca, y esto solo es posible por medio del Evangelio, buenas nuevas de salvación, el cual es el poder de Dios para salvación, que es Romanos 1:16-17, ya lo veíamos la otra vez, que el Evangelio tiene poder de salvación, porque al escuchar el Evangelio tenemos la oportunidad de creer y aceptar a Jesús en nuestros corazones para que nuestro espíritu viva. Y ojalá que estoy diciendo, tenemos la oportunidad, una vez más, siempre hemos insistido en eso. Y recuerdo que también mi papá
insistía mucho en esta palabra, decisión, porque la decisión la tenemos usted y yo como seres humanos. Y le digo, le vuelvo a insistir, si el espíritu está muerto, no podemos tener acceso a la vida eterna. Ese espíritu es el que se relaciona con Dios. Si no tenemos el espíritu vivo, no, no hay salvación. ¿Ok? Y esta salvación solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra decisión de creer o no en Jesús es de cada uno. Nosotros tenemos esa decisión. Y eso tiene una repercusión en la eternidad. Al final se dictará sentencia. Eso es a lo que nos estaba hablando el apóstol Pablo en Romanos. Y al final se dictará sentencia para toda la humanidad en el juicio. Y este juicio de Dios es justo. Y si usted quiere saber algo más del juicio de Dios, usted puede ir allí, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15, allí se describe qué va a pasar en ese juicio. Entonces, lo primero que quiero que veamos es el destino de condenación. Ese es el primer destino que vamos a ver. En Romanos, que ya lo leíamos al principio, Romanos 2, vamos a leer el 5, el capítulo 5, perdón, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 8. Dicen de la siguiente manera, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual paga a cada uno conforme a sus obras. Y ahí nos saltamos al 8. Dice, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. La persona que no cree, la persona que no cree al Evangelio, es una persona no arrepentida y sigue pensando que todo está bien en su vida, porque tiene esa corta visión de la que hablábamos en otras enseñanzas. Tiene una luz tan tenue y tan deteriorada, que es la que tiene el hombre en sí, que cree que todo está bien, pero realmente está todo mal, porque está siguiendo una vida de pecado. Esta persona cree que no necesita un salvador. Eso hace que se acumule sentencia y transgresiones de la ley para el día del juicio final. Esto hace que se acumulen estas cosas. Ahora, también es importante entender que acá dice el apóstol Pablo que son contenciosos, claro, porque al verse expuestos por la verdad de la palabra, ellos no la aceptan, ellos no la aceptan y ¿qué pasa? Contienden contra todo lo que la escritura dice. Y ellos, por eso ellos tratan de interpretar lo que la Biblia dice, tratan de, 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 de ridiculizar lo que la Biblia dice y muchas otras cosas en contra de la Biblia. Son contenciosos, así como dice el apóstol Pablo. En algunos países, también es muy cierto esto, que en algunos países, cuando una persona comete un delito tras otro, entonces va acumulando sentencias y al final es juzgado por cada uno de los delitos cometidos individualmente. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto de pronto eh, eh, programas o algo así, en donde están haciendo en donde hay un jurado y todo eso, y el juez le dice al acusado, es culpable y su sentencia es 2 cadenas perpetuas más 30 años de cárcel. Entonces, a veces nos parece absurdo eso, porque decimos, pues una cadena perpetua, pues ya se sabe que es así, pero lo que pasa es que se ejecuta sentencia sobre cada una de las faltas que ha cometido. Entonces, esto va acumulando una sentencia negativa contra esta persona, una sentencia eh, de culpabilidad sobre esas personas. Pero tenemos que tener en cuenta que en el ámbito espiritual todo pecado lleva a la muerte, todo pecado lleva a la muerte. Y al acumular la ira de Dios, su juicio será más severo, de Dios será más severo. La gente que rechaza el Evangelio,
dedica su vida a vivir obedeciendo la injusticia, como dice el versículo 8. Usted recuerda que en el versículo 8 dice que, dice también el apóstol Pablo, dice, sino que obedecen a la injusticia. Y así el apóstol Pablo. Entonces, estas personas obedecen a la injusticia, es decir, le dan lugar a las banalidades del mundo, acumulando ira de Dios. Entonces, en este punto quiero que veamos y nos detengamos un poco, porque es importante entender el significado de la ira de Dios en este contexto, que no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no son del agrado de Dios. Ah, no me agrada, ¡buah! Entonces está en ira y entonces lo consume. No, así no es la ira de Dios, sino que la respuesta ecuánime, y ponle mucho cuidado a esta palabra, si no la conoce, quiere decir algo equilibrado, algo justo, es una ira ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado, contra el pecado. Así que esta ira de Dios se va acumulando, según lo que nos dice el apóstol Pablo, para el día del juicio final, para el día del juicio final. Entonces, como el juicio justo de Dios, según nos dice el apóstol Pablo, va a ser conforme a las obras de cada uno, que cada uno haya hecho acá en la tierra, como no nos podemos justificar a nosotros mismos, la sentencia de ese juicio es muerte eterna. Y es sencillo, es así de fácil, así de drástico y es así de severo. Sí, ¿por qué lo digo? Bueno, la palabra del Señor nos lo enseña así. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Y ahora, si somos juzgados por lo que hacemos acá en la tierra y todos hemos pecado, pues la muerte es lo que nos merecemos, ¿cierto? Esa es la muerte eterna, es decir, separación eterna de Dios. Ahora, Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Pone mucho cuidado lo que dice aquí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Ve? Lo que estamos diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, hay un refrán que dice, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hay un refrán que dice, no hay muerto mal. Y es que si usted va a un funeral, dirán de una u otra forma que esa persona que murió era buena, de alguna u otra forma, ¿sí? Pero ante Dios, los corazones y no las apariencias, ninguna obra del incrédulo tiene valor, será juzgado. Y al no ser limpio de pecado, su sentencia es muerte. ¿Ve? Por eso es que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de un Salvador. No podemos salvarnos nosotros mismos. Este juicio se va a ejecutar. ¿Lo cree? Excelente. Ojalá lo crea y crea en Dios y se arrepiente. Pero no lo cree, bueno, no importa, igual se va a dar el juicio. Esto, y como esto me gusta mucho insistir en eso porque a veces la gente cree que tapándose los ojos deja de ser de día o deja de ser de noche. No, 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 no. Eso no sucede así. Eso no sucede así. Si es de día, va a ser de día si usted se tapa o no los ojos. Eso no importa. La gente piensa que tapándose los ojos, haciéndose los que miran para otro lado de la palabra del Señor, ya son salvos. No, eso no sucede así. Eso no sucede así. Las reglas del Señor son claras. ¿Sí? Las reglas del Señor son claras. Entonces, y la gente cree que haciéndose los locos, entonces ya no va a pasar nada. Entonces el juicio de Dios ya no va a existir. No, 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 no. Eso no es así. ¿Sí? Si la persona está enferma de algo grave, así ella lo ignore, va a estar así. ¿Sí? Y incluso va a estar peor porque ha ignorado durante un tiempo que está enfermo. ¿Sí? Y eso ocurre en la vida real, en la vida no real, sino física, porque todo es realidad, todo lo que estamos hablando es realidad. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, en este mundo físico, ocurre eso, ¿sí? La gente piensa que haciéndose o ignorando las cosas de Dios voluntariamente, ya se salvaron. No, 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 peor, porque están peores enfermos y están acumulando más la ira de Dios, ¿no? Entonces, eh,
la sentencia es la muerte, la sentencia es la muerte para todo aquel que no cree. Entonces, el diablo está engañando a muchos para que crean que el infierno, el lugar en donde van a pasar la eternidad, aquellos que no creyeron en Dios, es un lugar de fiestas y de alegría y de placer, pero nada hay más distorsionado que ese concepto, porque ese lugar es un lugar de sufrimiento eterno. No, nunca se deje engañar de Satanás de esa forma tan miserable, realmente, que es realmente muy miserable el hecho de que haya un destino eterno tan triste, tan doloroso, tan, eh, tan desastroso en todo sentido, y Satanás, que es malo con todas las de la ley, lo oculte y engañe a las personas haciéndoles creer que ese lugar no es así. eh, es terrible, ¿sí? Marcos 9, 43, 44, ¿qué dice? Y le animo para que lea hasta el capítulo 48 para que vea unas cosas que dice aquí Jesús. Dice, si tu mano te fue ocasión de caer, córtala, mejor te debes entrar en la vida eterna manco, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, nunca se apagará. ¿Sí? Acá lo que dice Jesús hasta el versículo 48, y a que lo lean hasta el 48, es que ante el pecado debemos tomar acción radical. No es que tengamos literalmente que mutilarnos para ir al cielo. Ah, no es que, uy, no, voy a cortarme la mano, no, voy a sacarme los ojos. No, eso no es. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que, que debemos actuar radicales con el pecado. O sea, cortemos con todo el nexo con el pecado. Entonces, si sabemos que algo nos está llevando a pecar, no volvamos a hacer esas cosas para evitar pecar. Sin embargo, quiero enfatizar en la descripción de Jesús del infierno. Es un lugar de sufrimiento continuo, eterno. No se deje engañar. No hay otra explicación fuera de la que nos da el Señor Cristo. Cristo nos está revelando la verdad, está quitando un velo que Satanás quiere que usted tenga ese velo. ¿Por qué? Porque si Satanás, si Satanás sabe que si usted tiene ese velo, si usted tiene ese velo, usted va a estar, usted va a estar engañado. Pues no se deje engañar. El segundo punto que quiero que usted vea, el segundo punto es destino de salvación. Destino de salvación. Este segundo punto ya veíamos acá, antes del ese destino de perdición, de condenación. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vámonos a Romanos 2, 5. Vamos a leer la última parte de ese 5. ¿Ve? Y vamos a leer el, hasta el 7. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde la revelación del justo juicio de Dios, ¿cierto? Dice, el cual, o sea, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien, hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entendiendo la muerte, con lo que ya veíamos ahorita hace un momento, y la muerte eterna, ahora es más fácil comprender que la vida eterna es una eternidad junto a Dios. Es una eternidad totalmente diferente a lo que la eternidad que estábamos viendo ahorita. Es una eternidad de paz, en tranquilidad y recibiendo las recompensas que Dios tiene para nosotros. Aquellos que hacen tesoros en el cielo, así como nos lo dice Jesús en Mateo 6, 19, 20, que dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino hagamos tesoros en los cielos, son los acreedores de este lugar, porque ellos son los verdaderos valientes que alcanzan la recompensa eterna. Pero todo debe empezar con el arrepentimiento del corazón delante de Dios, entendiendo que lo necesitamos y que no podemos ser salvos por nosotros mismos.
lo decíamos ahora, no podemos, no podemos. Mucha gente se quiere justificar haciendo obras de caridad, perdón, haciendo, yendo a, a- a fundaciones, haciendo cosas sin ánimo de lucro. Y eso está perfecto, está muy bien. La gente tiene, o sea, es muy bueno que lo sigan haciendo y es excelente. Yo no estoy en contra de eso. Pero, pero la palabra de Dios es muy clara que eso no es suficiente para salvarnos. O sea, es decir, si la persona hace muchas obras de caridad, no cree en el Señor Jesucristo, con él, que yo, fantástico, palabra del Señor. Entonces, eh, entonces nosotros, nosotros no podemos ignorar ese tipo de cosas. Todo debe empezar con un arrepentimiento de corazón delante de Dios, entendiendo que lo necesitamos, que no podemos ser salvos por nosotros mismos, ya que la limpieza a nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados es la sangre del Señor. Ella es la que nos limpia de todo pecado. Si no estamos bajo esa cubierta, no obtendremos perdón de pecados. Tendremos perdón de pecados y por tanto el juicio de Dios vendrá con la ira de Dios. Ese juicio de Dios vendrá con su ira y esa ira que ya veíamos se va acumulando porque de rechazar y rechazar al Señor Cristo y no creer en Él, va acumulando ira de Dios. Romanos 10:9-10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante entender que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestra boca. Recibimos a Jesús para obtener la salvación. Importante. Entonces, de ahí en adelante, venimos a ser templos del Espíritu Santo. Y por medio de su obra transformadora, vivimos en santidad para vivir eternamente. Bueno, ya lo leíamos en Juan 11:26. Nosotros en Juan 11:26, que estábamos leyendo en Juan 11:26, esas son palabras de Jesús, el Señor, que decía, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vive y cree en mí. Vive y cree en mí. Es muy importante que usted y yo entendamos y veamos que las palabras de Jesús, vive y cree en mí. No está, no sé que el Señor Jesucristo está diciendo, sí, toca dar este paso es importantísimo, abrir la puerta de nuestro corazón, invitarle a morar en nosotros es importantísimo. Arrepentirnos de todos los pecados y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Que entonces nosotros vamos a tener que empezamos a ser templos del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, aquel que vive, cree en mí. Ahora ahí es donde nosotros empezamos ahora a vivir en Cristo. Si nosotros estamos viviendo en Cristo, estamos viviendo una vida que le agrada al Señor Jesucristo, no que le agrada al mundo, no que son de placeres momentáneos y mundanos. El tiempo que tenemos para poder decidirnos a creer en el Señor Jesucristo es ahora que estamos en la tierra. No hay más tiempo luego de que muramos o que el Señor arrebate a su iglesia. No hay más tiempo. No hay más tiempo después de esto. Y quiero que miremos algo muy particular ahora que hablo del arrebatamiento. El Señor Jesucristo arrebatará a su iglesia en el momento menos esperado, en el momento en que menos ustedes y yo lo esperamos, y los que estaban preparados se irán con Él. Sabemos qué será primero, no lo sabemos, si nuestra muerte o el arrebatamiento. Pero una cosa sí es segura, dos acontecimientos son reales y no sabemos cuándo será. Sabemos, uno será primero, el otro será primero. Primero moriremos, no lo sabemos. Primero nos iremos en el arrebatamiento, no lo sabemos. O primero ocurrirá el arrebatamiento. Entonces, usted sea, usted entienda, por favor,
lo que le estoy diciendo en este momento. Esto es muy serio. No, puede venir su muerte en cualquier momento. Ah, que usted es muy joven, puede ser, pero ¿cuántas personas jóvenes mueren en la esquina de sus casas? Muchas personas. ¿Cuántas personas mueren, incluso cuántos niños, cuántos bebés mueren? Pues mueren. Entonces, por eso es muy importante, muy importante que usted y yo podamos entender que este es el tiempo aceptable en que nosotros, para poder recibir al Señor en sus corazones, y que nuestro espíritu nazca, nazca. Ese nuevo nacimiento es vital para poder tener una sentencia positiva en este juicio del Señor. Apocalipsis 22, 12, 13, y quiero que nos quedemos con esta que nos dice acá la palabra del Señor, con esto que dice el Señor Jesucristo en persona, ya en los cielos, como Rey de Reyes, Él está diciendo esto que dice aquí en Apocalipsis. El Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo, si Él no viene solo. Si él va a encontrarse con nosotros, viene con galardones para nosotros. Dice, mi galardón conmigo para recompensar uno según sea su obra. ¿En dónde hacemos nosotros la obra? Tierra. Allá en los cielos, no. Ya en los cielos ya es la recompensa y ya es la vida eterna con el Señor. Listo, de disfrutar todo. Pero acá en la tierra es donde nosotros oramos. Y después dice, el versículo 13, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el... Qué hermoso es esta frase que nos dice Cristo. Esto es algo tremendo y hermoso que nos debe motivar a seguir adelante en los caminos del Señor Cristo. Porque el galardón es grande. El galardón es grande para los valientes que hayan coronado. Usted ponga en ese momento, yo le invito a que usted ponga en ese momento en una balanza si vale más la pena seguir en una vida de pecado, de placer momentáneo, de placer vano, eh, y placer que no le va a durar nada, eh, o dejar todo ello por una recompensa y satisfacción. Ya ver qué es mejor. eh, si vivir con una vida de pecado será mejor que con una satisfacción momentánea que a la final será para perdición eterna, para destino eterno, eh, de dolor y de tristeza y de desesperación, o dejar todo eso y que la recompensa sea eterna, sea, sea el estar con el Señor por la eternidad y descansando. Ahí sí, en un ambiente de fiesta santa, de fiesta hermosa y poderosa, en donde usted va a estar disfrutando de todas las cosas de la palabra del Señor, que los cielos, las calles de oro, el mar de cristal, que hay cosas maravillosas preparadas para los que creemos en él, cosas grandes, galardones, pues, coronas. Mejor dicho, es precioso lo que hay allá. Usted mire esa meta, no se ponga a mirar lo que hay acá en la tierra, porque ese es el problema. Miramos ese placer momentáneo tiene ese, ante ese placer eterno que vamos a tener. Entonces, Dios es el que al final decidirá nuestro destino según haya sido nuestras obras acá en la tierra. Pero al creer en el Señor Jesucristo, naciendo de nuevo en nuestro espíritu, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos muestra justos ante Dios, lo que al final será para nuestra salvación. Por ello es importante que siempre vivamos en santidad, en oración, en una vida de oración continua y diaria, diariamente en oración, siempre pegados al Señor,
y vivamos en santidad como le agrada a Dios y tendremos las puertas del cielo abiertas para cuando la tierra se haya terminado. Dicho entonces, sencilla esta invitación a que reciba el Señor su corazón por medio de la siguiente oración. Es algo muy sencillo. Si usted puede hacerlo, cierre sus ojos, levante sus manos, tiene su rostro y repita después de la siguiente. Padre, vengo ante ti, conociendo que soy pecador y me arrepiento de ser, Señor Jesucristo. Te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que quieres que yo sea para ti. Espíritu Santo, pido que por favor selles esta entrega con tu poder, ya jamás borrado del libro de la vida del corazón. Padre Celestial, te amo, te bendigo, te glorifico. Por preciso. Te hizo esta oración de todo su corazón. Felicito porque ahora usted hace parte de la familia de y usted ahora también está siendo agregado por el Señor Jesucristo en su lista de oración, porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo y todo siempre está aquí a la diestra del Padre intercediendo por usted ahora hace parte de los hace parte de la familia del Señor. Y también recuerde lo que hemos visto hoy. Ahora, si usted se sostiene viviendo en Cristo, porque como dice el Señor Jesucristo, como decía el Señor Jesucristo, eh, algo muy hermoso y precioso, que decía que los que viven en Él, los que creen en Él, los que no van a morir eternamente. O sea, usted ahora también hace parte del grupo selecto que aquí está diciendo Cristo. Entonces, también le invito para que cada día usted separe tiempo y ore al Señor, lea la palabra de Dios conscientemente, es decir, lea la palabra de Dios con detenimiento, no por leerla, no por cumplir un objetivo de voy a leer tantos capítulos. Usted léala detenidamente y pídale al Espíritu Santo que le ayude y le ayude a entender la palabra de Dios. Y así se va a poder extraer esas piedras preciosas que se. Entonces, esa es mi motivación para que usted eh, cada día busque de los caminos. Y también le invito para que vemos en esta hora, para que oremos, para despedirnos de esta enseñanza, para cerrar esta enseñanza. Y para ello vuelvo otra vez a decirle si puede hacerlo, cierra sus ojos, tiene su rostro, levante y acompáñenme con estas oraciones. Jesucristo, gracias, gracias por este tiempo, porque entendemos ahora mucho más acerca de lo que vas a hacer al final de los tiempos, que es juzgar a toda la humanidad. Queremos, Señor, ser salvos, estar en tu presencia y sabemos que te hemos recibido corazones, ahora somos salvos, tenemos esa seguridad de salvación. Pero también sabemos que es necesario que cada día sigamos adelante, Señor, que no es suficiente eh, solamente quedarnos en oración, ¿no? Tú quieres, Señor, que todos los días te hagamos partícipe a ti, todos los proyectos, en tus planes, nuestras ilusiones, en todo lo que hay en nuestro corazón. Te invitamos a hacer, te invitamos a parte activa de todo momento. Pedimos por favor que nos ayudes a separar tiempo para ti, Señor. Es a separar ese tiempo en donde oremos y tengamos una vida de oración, una vida de lectura de tu palabra consciente. Es el poder también
leerla, entendiéndola y sabiendo qué es lo que tú quieres para nosotros. La ocasión, Señor Jesús, para ellos, no, Señor Santo, que tú seas el que nos ayudes, nos abras el entendimiento, que seas tú quien revele lo que hay en la palabra. Por favor, en el nombre de Jesús. Mm, Les deseamos una muy feliz semana, que Dios les bendiga, que sea una semana llena de bendiciones. Toda decisión que usted tenga que tomar, primero usted vaya a la presencia del Señor, pídale al Señor que le ayude y le dirija para lo que para usted. El Señor que sabe, Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios es el que ha creado y Él sabe cada cosa de nosotros. Que no tenga temor a Él, Él lo escucha y es mejor. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde, les a que nos acompañe en las siguientes enseñanzas, que sea derramando sus bendiciones.